Bien, me había olvidado. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Entonces hay que tener en consideración. Entonces, cuando yo tengo un paciente con hepatitis B, para ustedes esta enfermedad subclínica no van a llegar casi, ¿ya? Entonces, porque es un hallazgo prácticamente. Pero en ustedes va a llegar la forma aguda. La forma aguda se va a caracterizar por fiebre, hepatomegalia, por ictericia, ¿no? Entonces, en la mayoría de ellos va a tener una recuperación, pero hay un porcentaje pequeño que puede llegar a una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces acá tendríamos que ver que te podríamos tener alteraciones transaminasas demasiado altas, bilirrubinas altísimas que no ceden y pruebas de función hepática alteradas. O sea, podemos tener tiempos de coagulación alterados, ¿no? Podemos tener hipoalbuminemia, ¿no? Proteínas bajas. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Ahora, si yo tengo un paciente que ha sufrido de hepatitis B, entonces tengo que ver si estamos a la tendencia de la cronicidad. Si tenemos, si tenemos una hepatitis crónica, y eso vamos a ver, les voy a explicar cómo. ¿Sí? Y si yo tengo un paciente con hepatitis B, que ha sufrido de hepatitis B, tengo que hacerle seguimiento para que en el futuro busque posibilidad de cirrosis o carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas hay que tenerlo bastante en consideración. Bien, voy a ponerles acá un ratito, para ver cómo los marcadores hepáticos me pueden ayudar. ¿Ya? Un ratito para cambiar acá. Ya, pueden visualizar ese Word, ¿no? Pueden ver. Perfecto. Entonces, si recordamos un poco la exposición de Estrella, ella nos decía que el virus es un DNA. Vamos a hablar de la hepatitis B específicamente. Y tenía una estructura de esta manera. Ya saben que el tema del dibujo no es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Después tenía aquí acá. Acá teníamos una proteína de superficie. Bien, entonces esta es la proteína de superficie. Esta es la membrana lipídica, ¿ya? Y aparte tenía unas cositas. eh,
Entonces, esta proteína de superficie es el antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, este es el famoso HBsAg, el que ustedes, que Estrella nos está explicando, ¿ya? El HBsG. Luego de eso, teníamos, y me estaba olvidando, hay otra estructura, la vamos a poner por acá así, y, y por aquí, por aquí. Bien, este de aquí, esta proteína de acá, es el antígeno E, que también se le llama HBeAg. ¿Ya? Muy bien. Este amarillito de acá es el ADN polimerasa. Y este rojito de acá es el ADN. ¿Ok? Y este verde de aquí es el antígeno core. ¿Ya? Entonces este es el HBcAg. ¿Ya? Entonces no se olviden, principalmente el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno core, ¿no? HBAG, HBsG, el HBcAg y el HBsAg. ¿Ya? Entonces esas son las estructuras que vamos a ver. Entonces rebobinando acá, teníamos, vamos a tener ¿qué cosa? El antígeno de superficie, ¿ya? Vamos a tener el antígeno E. Vamos a tener el antígeno core. Muy bien, estos son los antígenos del virus. Pero ustedes, cuando este virus ingresa a su cuerpo, van a hacer una reacción, ¿ya? De parte del virus. Ustedes van a hacer una reacción. ¿Y cuál es esa reacción? Son los anticuerpos. ¿Ya? Ustedes forman anticuerpos frente a estos. Entonces se van a llamar anticuerpo para el antígeno de superficie. Entonces va a ser el anti-HBsAg. Van a ser el anticuerpo para el antígeno E, anticuerpo HBeAg. ¿Sí? Y vamos a hacer el anticuerpo HB core. Y acá hay dos tipos, el IgM y el IgG. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes hacen, la reacción. Y eso es lo que nos entrega a nosotros el laboratorio para poder saber si estamos en una fase aguda, si estamos en una fase temprana, si estamos en una fase tardía, si estamos en una etapa de cronicidad o si estamos en una etapa de, si estamos en una etapa de recuperación. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener fases. Entonces, por un lado, vamos a tener una hepatitis viral aguda. Vamos a tener una hepatitis crónica activa. Vamos a tener una hepatitis crónica inactiva. Vamos a tener un paciente recuperado y vamos a tener un paciente vacunado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con el más sencillo. Un paciente vacunado. ¿Qué cosa es lo que ustedes pueden encontrar?
van a encontrar HB, antígeno de superficie. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Si no, comienzo a preguntarles. ¿Antígeno de superficie? Muy bien, Luciano dice que sí. ¿Qué dice Ricardo? Richard dice que no. Ricardo dice que sí, con signo de interrogación, o sea, está en dudas. ¿Ya? Bueno, un paciente vacunado no va a tener antígeno de superficie porque eso le pertenece al virus, ¿no es cierto? El virus atenuado que nosotros le van a dar, o mejor dicho, se le está dando. Entonces, lo que sí va a tener un paciente vacunado es el anticuerpo de superficie, ¿ya? Este sí va a tener. El paciente vacunado solamente va a tener el anticuerpo, porque su inmunidad ha hecho que tengas anticuerpo, porque solamente se presentaron eso, ¿ok? Ahora, vamos con un paciente con hepatitis viral aguda. El paciente con hepatitis viral aguda va a tener anticuerpo de superficie, perdón, antígeno de superficie, va a tener le dicen, vamos chicos, estoy dinámico. Sí, sí, sí. Allí sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque su cuerpo está expuesto al virus. Entonces, ustedes van a tener antígeno de superficie positivo. ¿Ya? Vamos a ver. Van a tener antígeno E también. Ujú. Van a tener anticore, IgM positivo. Ujú. IgM positivo. Esto es lo que le marca la diferencia. Cuando yo hablo de IgM positivo, estoy hablando en una fase aguda. Entonces, si yo tengo antígeno superficie, antígeno E y tengo A, anticore IgM, entonces estoy hablando, y si hay algunos laboratorios que también me sacan la carga viral positivo, estoy hablando de una hepatitis viral aguda. Porque en el antígeno de superficie está el antígeno E, está el anticore IgM y está la carga viral positiva. Cuando hablo de una hepatitis crónica, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que me va a marcar la hepatitis crónica? ¿Vamos a tener antígeno de superficie? Sí. ¿Vamos a tener antígeno E? También. Entonces, ¿cómo lo diferencio con el tema de la hepatitis viral aguda? Porque el anticore es IgG, ya no es M. Todavía tienes carga viral, por eso que es activa, ¿ya? Tienes acá anticore IgG y este es el anticore IgM en el caso de la hepatitis viral activa, ¿ya? Y tienes carga viral. Entonces la única diferencia acá es el IgG, ¿ya? Ahora, en una hepatitis crónica inactiva, inactiva, vamos a ver HBsAg positivo, vamos a tener ya en la crónica inactiva, yo ya no voy a tener HBeAg, voy a tener antígeno E, ya voy a tener el anticuerpo.
¿ya? Esa sería inactiva. Y voy a tener anti, core, IgG. Y voy a tener una carga viral negativa. Este dato de acá, algunos laboratorios le dan y a otros no. Entonces yo les sugiero que, si bien es cierto, nos ayuda mucho, pero les sugiero de que trabajen con los antígenos y anticuerpos, porque eso sí lo van a tener en cualquier laboratorio que ustedes vayan. ¿Ya? Entonces, acá ya vemos, en hepatitis viral aguda, tengo todos positivos y el IgM. En la crónica activa, tengo todos los positivos de antígenos y tengo IgG. En la crónica inactiva tengo el anticuerpo del antígeno E y tengo el IgG, porque si no tuviera esto, entonces tendría similitud con la crónica activa, ¿no? Y la carga viral obviamente. Y en un paciente recuperado, yo ya no tengo, yo tengo antígeno en superficie, porque ya está recuperado, ya está sano, entonces voy a tener anticuerpo, ¿ya? Voy a tener anti-E, voy a tener anti-core IgG, ¿sí? Y carga viral negativa. Entonces la diferencia aquí básicamente es el antígeno de superficie, ¿ya? Entonces si el antígeno de superficie está presente, yo soy una crónica inactiva en este caso. Si el antígeno de superficie no está presente y ya tengo anticuerpo del antígeno de superficie, entonces estoy hablando de un paciente recuperado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean antígenos, ese antígeno de superficie están pensando en una hepatitis viral A, una hepatitis viral, perdón, aguda, o en una hepatitis crónica activa o en una hepatitis crónica inactiva. Si ustedes ya ven anticuerpo de superficie, quiere decir que ese paciente ya está recuperado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y las IgM, las IgG, bueno, la carga viral nos va a ayudar bastante, pero como les repito, no todos los laboratorios tienen esa capacidad. ¿Alguna pregunta acá? ¿O les ha quedado claro esta parte? ¿Ya? Es más, háganse una fichita de repente para que vayan recordando. Ustedes mismos primero hagan una ficha, o sea, una ficha copy, como se podría decir. Y ustedes después ya pueden memorizarla y hacerla prácticamente, hacerla de memoria, ¿no? Pero los puntos básicos son estos de acá, ¿no? El tema de el, el antígeno superficie, los antiantígenos y el IgM y IgG, ¿no? Esos son los puntos básicos para poder entender esta parte de acá. Hay otra cosa que también quería mencionarles. Un ratito para, ya, acá voy a poder trabajar esto. Bien, aquí vamos a hacer un resumen, ¿ya? Hepatitis A, la hepatitis B. Este gráfico también lo pueden encontrar en algunas literaturas. Ya, vamos a hacer un resumen, lo que se refiere a transmisión. Vamos a hacer en el tema de la posibilidad de que me haga una infección crónica, ¿ya? Infección crónica. El tema
tema de prevención y el tema de tratamiento. Entonces acá, este es un RNA, este es un DNA, este es un RNA, RNA y RNA. Transmisión, como habíamos visto, fecal-oral, aquí, sexual y parenteral, como dijo Luciano. Aquí, transfusiones, sexual por transfusiones, igual que parenteral, como el DB tiene relación con el D y este tiene fecal-oral. ¿Ya? Este no me lleva a la cronicidad. La hepatitis A no me lleva a la cronicidad. Después, el resto de estos sí me pueden llevar a la cronicidad. ¿Ya? DSDE. Tema de prevención, vacuna, vacuna para el A y el B. Para estos, no, no hay vacuna. Y en el tema de tratamiento es soporte en el A. Y en el B, la mayoría hacemos ya el tema de soportes, pero existen medicamentos, ¿ya? Está el entecavir, la, la midubina, que lo van a escuchar también, la midubina también lo van a escuchar en el tratamiento para VIH, ¿ya? Y el tenofovir. Entonces son medicamentos que se, que se dan, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un resumen de lo que podrían encontrar sobre esto, ¿no? Ahí, ahí. Bien, entonces esa es la parte de que quería recalcarles un poco sobre la hepatitis B. Muy bien, pasamos con Iván, o con lo que expuso Iván. Entonces podríamos decir, hemos visto cosas interesantes, sobre todo recordar un poco la parte fisiológica de la metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Para poder determinar el tema de las bilirrubinas conjugadas, directas, conjugadas, no conjugadas, ¿no? Y las causas de hiperbilirubinemia, ¿no? Entonces, ¿cuánto habíamos quedado de que se podría considerar ictericia, Cori? O sea, ¿con cuánto, si tú tienes un paciente con ictericia, más o menos, como se dice, a ojo, al ojo, ¿cuánto podrías tú decir que tiene de bilirrubinas, Cori? Perdón, doctor, disculpe, no lo escuché muy bien. Les decía que si tú tienes un paciente con ictericia, tú lo vas a evaluar y tú ves que está amarillo. Y tú viéndolo amarillo, tú puedes decir, este paciente tiene más de tanta bilirrubina, sin ni siquiera sacarle el examen. Obviamente que vas a sacar el examen, te dice exactamente cuánto tienes. Pero si tú tienes un paciente con ictericia, ¿cuánto de bilirrubina, más de cuánto de bilirrubina ya debe estar teniendo? Tendría que ser mayor a de 2 miligramos. De 2 miligramos, ¿no? Entonces, para nosotros decir ictericia, entonces vas a tener más de 2, puedes tener 5, puedes tener 6, puedes tener 10, ¿no? Hemos visto algunos casos que pueden llegar hasta 20, ¿no? Entonces, de bilirrubinas, ¿no? Entonces, esa es una parte.
Muy bien. Este, ah, Geraldine, Dígame, doctor. ¿qué diferencias existen entre la bilirrubina conjugada y la bilirrubina no conjugada? La no conjugada también es llamada la indirecta y esta bilirrubina es liposoluble. También vamos a tener de que se va a depositar en lo que son la piel, las mucosas, pero esta no se va a poder filtrar por el riñón. A ver, y la conjugada también se llama directa y esta sí va a ser es hidrosoluble, ¿no? Y se deposita en lo que son también la piel. em, en el velo del paladar y en los vasos sanguíneos. Y a diferencia de la otra, esta sí se va a poder filtrar por el riñón. Ujú. Ya, está bien. O sea, está bien el concepto, perfecto. Pero, ¿qué se te viene a la mente, tía? ¿Qué se te puede venir a la mente cuando yo te digo, tú tienes una hiperbilirrubina, o sea, tienes un incremento de las bilirrubinas a predominio directo o te puedo decir a predominio indirecto? Entonces, ¿qué cosa es lo que se te viene a la mente cuando tú dices conjugada y no conjugada? ¿Qué significa? Carla. Ya. Mm, a ver. mm, 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 podría ser la, ay, la coloración que se da a nivel de la orina. O sea, la diferencia, diríamos, es la presencia de bilirrubina a nivel de la orina. Por ejemplo, en lo que es la no conjugada, pues no va a haber coloración. Y en la conjugada sí va a haber, va a haber presencia de presencia de la bilirrubina en lo que es en la orina. Mm, Ya, ok. A ver, gracias, Carla. Levante la mano quien quiera intervenir. Recuerden que las intervenciones son calificadas. A ver, Richard. La bilirrubina conjugada es la que ya ha pasado todo el proceso metabólico ahí en el hígado y la no conjugada es la que no ha llegado al hígado, ¿no? Y se produce mayormente cuando hay enfermedades hepatobiliares, en hemólisis. A ver, ya, ya, está bien. A ver, sí, él tiene razón, Richard, cuando me dice que cuando yo pienso que es conjugada,
es porque el hígado ha hecho su trabajo, ¿no? Y cuando yo digo no conjugada es porque el hígado no ha hecho su trabajo. Entonces, si yo me baso solamente en, no es el único dato, ¿ah? Porque para hablar de una patología hepática o para hablar de una patología, digamos, tenemos que tener más datos, ¿no? Tenemos que tener, pero la bilirrubina nos puede ayudar. Entonces, cuando yo hablo que mi problema es que se ha incrementado mi bilirrubinas a predominio conjugado, mi problema será, lo más probable es que sea hepático. ¿Qué dicen? Si tengo bilirrubinas altas a predominio directo, mi problema probable será hepático. Angie dice que no. ¿Por qué crees eso, Angie? Angie, o sea, si tú tienes una ictericia a predominio directo, porque es conjugada, ¿no? Entonces, si tú tienes una ictericia a predominio directo, estarías pensando que no es un problema hepático, ¿no? A ver, vamos a poner la cámara, ¿ya? Vamos a poner la cámara. Entonces, yo tengo un incremento de las bilirrubinas a predominio directo. O sea, quiere decir que ha sido conjugado, ¿ya? Conjugado. Yo puedo decir que mi problema es hepático. ¿Qué dice? Fernando, me dices, la hiperbiliemia de predominio directo es causada por enfermedades hepáticas en las que hay insuficiente capacidad de excretar la bilirrubina. Pero si fuera una enfermedad hepática, no podríamos excretar, no podríamos conjugar la bilirrubina, porque si mi hepatocito está lastimado o dañado por algún proceso, entonces voy a tener el problema de conjugar. Porque ¿dónde se produce la conjugación? En el hepatocito, como Iván nos había explicado, ¿no es cierto? Entonces podría tener problemas. Acá cuando tú tienes predominio directo, más que todo se presenta, si bien es cierto puede haber hepatopatías, pero más se presenta por procesos de drenaje, o sea, más se presenta por excreción biliar, ¿sí? Un paciente, por decir, con dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Murphy positivo, ¿ya? Ictericia,
Entonces, este paciente lo que yo estoy sospechando es en una litiasis vesicular o en una coledocolitiasis, ¿ya? O en una colitiasis o en una coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque este de acá, este cálculo me estaría obstruyendo el colédoco y el colédoco no dejaría pasar la bilis. Esta bilis que pasa hacia el duodeno es una bilis conjugada o no conjugada. Conjugada, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una obstrucción acá, lo más seguro es que la bilirrubina conjugada se incrementaría. Entonces tendrías una hiperbilirubinemia a predominio directo. La hiperbilirubinemia, la hiperbilirubinemia que es indirecta es cuando el hepatocito no es capaz de conjugar, ¿no? No es capaz de conjugar. Entonces, cuando el hepatocito no es capaz de conjugar, puede ser por una hepatitis, puede ser porque hay un incremento de la producción de cuando hay un incremento de la producción de bilirrubina, ¿no? Por algunos fármacos también, ¿no? O porque hay una disminución de la captación, como Iván nos había mencionado, ¿sí? Entonces, este es. Fernando, ya que estás hablando de la fosfatasa alcalina, la gamma glutamiltransferasa, que es la GGTP, ¿no? Ya que estás hablando de eso, a ver, dime cómo puedes diferenciar un patrón colestásico de un patrón de una hepatopatía, ya que hablaste de esos datos. Doctor, disculpe, dijo diferenciar entre un patrón colestásico y qué más. Y un patrón en una hepatopatía. Porque tú has hablado de la fosfatasa alcalina, yo no la iba a tocar porque no le hemos visto. Pero ya que hablaste, quiere decir que lo has leído. ¿Qué me Doctor, en quieres un ayudar? patrón, respecto a un patrón colestásico, bueno, vamos a encontrar una elevación de la fosfatasa alcalina, generalmente de lo que es la otra, ¿no? La gamma glutamilpestirasa, con o sin elevación de lo que es la bilirrubina. Ese es en caso de un patrón colestásico. Ahora, por ejemplo, en un patrón citolítico estamos hablando que hay una Hepatocelular. elevación, ¿O no? claro, hablamos de una elevación de las transaminasas. Exacto, exacto. Ustedes se van a enfrentar en el mundo hospitalario, ojalá que ya puedan regresar al mundo hospitalario, ¿ya? Eh, pronto, ¿no? Se van a encontrar con un paciente que va a tener dolor, ¿ya? Que va a tener ictericia, ¿ya? Y principalmente dolor e ictericia, ¿no? Entonces, en el mundo del dolor y la ictericia, tú puedes pensar de que es un patrón colestásico o un patrón hepatocelular. Ahora, díganme ustedes, ¿en la hepatitis se produce dolor e ictericia? Sí, sí se produce. ¿En el cálculo de las vías biliares se produce dolor e ictericia? Sí se produce. Entonces, y son dos manejos distintos. Uno es manejo médico y el otro es manejo quirúrgico. Entonces hay que estar con las herramientas necesarias como para que me pueda diferenciar eso. Entonces ahí tiene lo que dice Fernando, ¿no? Tienen a la fosfatasa alcalina, tienen a las transaminasas y tienen a tienen a la GGT, ¿ya? Tienen a la GGT, ¿no? Que es la gamma glutamil transpeptidasa. Perfecto, entonces tienen a ellos.
La fosfatasa alcalina cuando se eleva, lo más seguro es que están frente a un patrón colestásico, un patrón obstructivo. La GGT, la gamma-glutamina también se eleva cuando hay un patrón colestásico. Y cuando hay un patrón hepatocelular, se eleva las transaminasas. Cuando hablo de patrón hepatocelular, por decir un ejemplo, es la hepatitis. ¿Ya? Se eleva la transaminasas. Y las transaminasas a predominio de la TGP. ¿Ya? Esta es específica para patrones hepatocelulares. La TGO no es muy específica, se puede elevar por otras cosas. ¿Ya? La TGO es la ACT y la TGP es la ALT, ¿no? Entonces esas son las diferencias. Entonces ahí ya me pueden diferenciar y me puede ayudar que yo estoy frente a un patrón colestásico o un patrón hepatocelular y un patrón mixto, ¿no? Entonces, hay enfermedades que me pueden dar estos dos tipos de patrones. Muy bien. A ver. ¿Qué más podemos aclarar y preguntar por acá? Iván, ¿cuáles eran las causas de hiperbilirubinemia indirecta? La hiperbilirubinemia, las causas puede ser por un aumento de la bilirrubina, por disminución de la captación hepática de la bilirrubina y la alteración de la conjugación hepática de la bilirrubina. Exacto. Entonces, chicos, cuando ustedes tengan ictericia, lo primero que tienen que hacer en ictericia, bueno, aparte de examinar y preguntar todo, cuándo, toda la parte semiológica, lo primero que tienen que ver ustedes es a qué predominio es. ¿Es directa o indirecta? Si es directa, ya tendrán que pensar en procesos más que todo obstructivos, biliares, etc. Si es indirecta, van a tener que pensar en que hay un aumento de la producción de bilirrubina, que puede ser por destrucción de los glóbulos rojos, porque ya sabemos de dónde sale la bilirrubina, o puede ser por un, una disminución de la captación de la bilirrubina, ya eso me lo pueden dar fármacos también, ya, o puede ser porque existe algún daño a nivel de el hepatocito, ¿no? Del hepatocito. Entonces hay que pensar bien en esa parte. Cualquiera de esas dos, de esos dos procesos me van a dar. Sí, la incompatibilidad materno-fetal. Claro, pero a ver, Richard, ¿por qué se puede producir? O sea, ¿por qué me puede incrementar? Entonces, por la destrucción Por la de... destrucción, pues, ¿no? Sí, Existe destrucción de los glóbulos rojos, entonces va a haber un incremento de la producción de la sí. bilirrubina, ¿no? Entonces, por esa razón que yo puedo pensar de que es a predominio indirecto, ¿no? Ricardo, me dices que si hubiese disminución de la albúmina también, claro, porque ya cuando existe un patrón hepatocelular, ¿no? Por decir en una hepatitis aguda o en otros procesos hepáticos agudos, también comienza a haber falla hepática. Y tú sabes de que la albúmina se sintetiza en el hígado, ¿no? Entonces, yo, si tengo problemas hepáticos, voy a tener probablemente ayunismo. Ya cuando yo tengo un patrón, digamos, de ictericia y alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas, entonces ahí tengo que tener cuidado porque mi paciente puede estar entrando en falla hepática, ¿no? Si yo tengo hiperbilirubinemia, tengo albúmina baja, tengo plaquetas, tiempos de coagulación alterados, ¿no? Tengo transaminasas elevadas, entonces
yo puedo pensar de que estoy frente ya a un cuadro de, de insuficiencia hepática, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con estos pacientes para poder darle la medida de soporte hasta que tengamos la recuperación de la función hepática o hasta que tengamos la posibilidad de un, la posibilidad de un trasplante hepático, ¿no? Es bastante interesante porque son como les mencionaba anteriormente, son signos, o sea, son eventos que van a ocurrir en el hígado que pueden compartir a muchas enfermedades, ¿no? Un minuto, por favor. Bien, sigamos entonces con el tema de otra cosa que les va a servir, que quería mencionarles estamos hablando sobre estos temas de patrones colestásicos y patrones hepatocelulares, es un- una razón, ¿ya? Que les puede ayudar de repente en su práctica posteriormente, ¿ya? Acuérdense de esto. Tenemos la TGP, ¿sí? O ALT, ¿no? Entonces, el valor que ustedes tengan, o sea, el valor que le va a salir de su paciente, lo van a dividir entre el límite superior normal, ¿ya? Supongamos o imaginémonos que el límite superior normal, por ahí habíamos visto que estaba en 40, ¿ya? En 40. Estaba en 40. Estaba en 40. ¿Ok? Entonces, y supongamos que su valor de su paciente está en, ah, ¿no? Entonces esto le va a salir 10. Sobre lo mismo, fosfatasa alcalina sobre el límite superior normal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces imaginémonos que su límite superior normal de su fosfatasa alcalina salió 300 y su límite superior normal es 150. ¿Ya? Entonces le va a salir 2. Entonces si estamos acá, 10 entre 2 le va a salir 5, ¿cierto? Entonces, la regla es la siguiente. Si el resultado le sale menor de 2, están frente a un patrón colestásico, ¿ya? Si su resultado le sale entre 2 y 5, están en un trastorno mixto. Y su resultado le sale mayor de 5, estaríamos frente a un problema hepatocelular. Entonces, si el resultado es 5, estamos en un valor mixto. ¿Ya? Es un trastorno mixto. ¿Ok? Entonces, eso también les va a ayudar mucho para definir si frente a un patrón colestásico, a un patrón mixto o a un patrón hepatocelular. Muy bien. A ver, vamos con Chris, lo que nos había conversado sobre el tema de cirrosis, ¿no? Sobre el tema de cirrosis. A ver, Pierre, ¿cuáles son los grados de fibrosis que Chris había mencionado en la exposición?
Pierre, Pierre a la una, Pierre a las dos, Pierre a las tres. No está. Recuerden que están siendo calificados, chicos. ¿Ah? Después no estén preguntando por qué están sacando baja nota. ¿Ok? A ver, Casey. Buenos días, doctor. Los grados que menciona mi compañera son cuatro. El grado uno viene a ser fibrosis portal, el grado 2 viene a ser la fibrosis periportal, el grado 3 son los puentes de fibrosis entre los espacios porta y el grado 4 ya es la cirrosis. Muy bien. Gracias, Casey. De todas las las causas de fibrosis, de cirrosis hepática, podríamos englobar algunas nada más, ¿no? Entonces, eh, por decir cuáles son las más resaltantes causas de fibrosis SILAS. Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Las causas de cirrosis. ¿Cirrosis? Eh, ¿Causa de qué me dijo, doctor? No se escuchó bien. De cirrosis. Ay, ay. Tenemos la hepatitis viral crónica, acumulación de hierro en el cuerpo, abuso crónico de alcohol y fibrosis quística también. Ya. Tu compañera dividió en tres prácticamente. Mm, En exposición ella dividió en tres. Dijo, podrían ser por esto, por esto o por esto, ¿no? Tres grupos, mejor dicho, ¿no? sí, pues, justo el mío se escuchó entrecortado y no puedo entenderlo bien. Por Mm, eso los que sabía no me lo estoy mencionando. ok. Hilary, Sí, doctor. la misma pregunta. Bueno, primero dijo que era el estilo de vida que se puede deber, por ejemplo, a un consumo excesivo de alcohol. Ya. Entonces el Luego está, alcoholismo en el tema obviamente que es un estilo inadecuado, pero está dentro de las causas, ¿no? ¿Qué más? luego las enfermedades hepáticas autoinmunes, que puede ser hepatitis autoinmune o una cirrosis biliar primaria. Ya. Y las Y después enfermedades metabólicas. las enfermedades metabólicas, ¿no es cierto? Puede estar la enfermedad de Wilson, hemocromatosis o una fibrosis quística. Exacto. Ya ese es un tema, eso ya es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Es un tema de biopsia, ¿no? Entonces se va a presentar más el tema de la cirrosis. Bien, ok. Gracias, Hilary. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis? Blas, Blas Rosales.
Blas. Doctor, dígame, no escuché bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis? Eh, bueno, te daría una, una falla hepática crónica y pues, creo que serían los reservorios de grasa y te llevaría a cáncer hepático prolongadamente. Y también había problemas con la bilirrubina no conjugada, que aumentaría, porque el hígado estaría prácticamente no funcional. ¿Qué dices, Dalma? Doctor, con respecto a la cirrosis, ¿verdad? ¿Sí? Mi compañera, Cris, cuando había explicado, también dijo de que iba a haber lo que es no se sabía exactamente la causa, pero que sí relacionaba a un daño de insuficiencia renal por cirrosis. En este caso también va a haber lo que es ictericia, como ya lo mencionó mi compañero Blas, el cáncer hepático posterior a la cirrosis. También había lo que apertura de algunas vasos que ya no se utilizaban, que ya se encontraban cerradas. Y eso. Existen complicaciones, digamos, ojo, estamos hablando de complicaciones que se van a dar en forma aguda y se van a dar en una forma crónica, ¿no? La hemorragia digestiva es una de las complicaciones agudas que se van a presentar, ¿no? Y que vamos a tener muchos problemas, porque se va a ver eh, comprometida y se va a producir sangrado digestivo producto del rompimiento de algunas varices esofágicas. Complicaciones van a existir muchas, ¿no? La hemorragia digestiva es una de las complicaciones agudas y la citis es otra de las complicaciones agudas, que es líquido libre en la cavidad peritoneal. Entonces, eso se va a presentar por un incremento de la presión hidrostática del sistema venoso portal, ¿ya? Entonces, como hay una fibrosis, hay un incremento. Van a ocurrir dos problemas en la cirrosis. Vamos a ver, acá le voy a poner, ¿ya? Fisiopatológicamente va a existir dos problemas, ¿ya? El primero que es alteración de la función. Y si tú tienes alteración de la función, vas a tener disminución de las proteínas plasmáticas. Vas a tener disminución de los factores de la coagulación. ¿Sí? Vas a tener no conjugación de la bilirrubina. ¿Ya? Y aparte de eso, estas son alteraciones funcionales. Y aparte de eso, vas a tener alteraciones vasculares. Se va a producir vasodilatación, ¿sí? Y se va a producir un incremento de la presión portal, ¿no? O una hipertensión portal, ¿ya? Entonces, en nuestros vasos sanguíneos, como lo vieron ustedes,
existían las fuerzas de Starling, las fuerzas de entrada y fuerzas de salida de un líquido. Entonces, si tú tienes un incremento de la presión hidrostática del capilar, entonces, ¿qué va a producirse? Hay mayor tendencia a la salida del líquido, ¿sí? ¿Y por qué se incrementa la presión hidrostática? Por esto, por el incremento de la presión portal o una hipertensión portal. ¿Cuáles serán una de las fuerzas de entrada? La presión coloidosmótica del vaso sanguíneo. ¿Y quién te da la presión coloidosmótica? ¿Acaso no te lo dan las proteínas? Bien. Entonces, si tenemos proteínas bajas, entonces voy a tener una disminución de la presión coloidosmótica. Por lo tanto, también hay una fuerza de salida. Entonces, por estos dos fenómenos, por un tema de una disminución de las proteínas plasmáticas y un incremento de la presión hidrostática, es que el líquido comienza a salirse en la cavidad peritoneal. Y la cavidad peritoneal se llena de líquido. Y a eso se le llama ascitis. Es una de las complicaciones que se va a presentar en la cirrosis, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas que vamos a tener en el tema de la cirrosis, ¿ya? Después vamos a tener, otro de los problemas son las varices esofágicas. Como hay una hipertensión portal, entonces va a haber una dilatación de las venas esofágicas. Y esas venas se dilatan y me van a producir varices. Estas varices es una complicación crónica, ¿ya? Pero puede llegar en un momento que se pueden romper. Cuando se rompen, se van a presentar, cuando se rompe, se van a presentar se van a presentar sangrado, ¿no? Y se va a presentar una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Es otra complicación que vamos a tener en el tema de la cirrosis, ¿ok? Sí, hay dos procesos en el tema de la presión portal, Ricardo. Y tu compañera Cris lo ha mencionado. Uno, que la luz del vaso de la vena portal comienza a reducirse por el tejido fibroso que vas a tener en el hígado. Y otro es de que van a existir liberación de sustancias vasodilatadoras. Pero estas la dilatación de sustancias vasodilatadoras no se van a producir en el hígado, sino previo a la entrada del hígado. O sea, entonces esto va a provocar de que haya una vasodilatación y que haya un incremento del volumen de sangre y eso me va a incrementar la presión portal más todavía. Entonces hay dos tipos de eventos que van a ocurrir ahí. El tema de la fibrosis y el tema de la vasodilatación, pero la vasodilatación previa, no en el sitio, no en los capilares sinusoidales, ¿no? Sino ahí se está produciendo una vasoconstricción producto de la disminución del diámetro, pero hay una vasodilatación previa, entonces eso me incrementa más todavía el volumen que está ingresando, ¿no? Sí tienes razón, Richard. Y otra de las patologías, de las complicaciones agudas es la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, hay un incremento de sustancias tóxicas que me van a provocar una encefalopatía. Cris, si yo te dijera, mencióname 3 puntos que tú consideres importantísimos, ¿ah? Vitales en el tema de la cirrosis, de lo que es expuesto, para ti, ¿cuáles serían esos 3 puntos?
Un punto importante es que esto puede avanzar, por ejemplo, hacia un cáncer hepático. eh, Una complicación sería el cáncer hepático, Ujú. ¿ya? ¿Qué más? También veo bastante importantes, por ejemplo, las hemorragias digestivas que podría causar y la citis, creo yo. Entonces, para ti, 3 puntos importantes serían las complicaciones. O sea, Sí, las complicaciones serían 3 puntos importantes. ¿Ok? sí, Por decir, para mí, tendría que ver todo el conjunto, el global, ¿no? Por decir, si tú me dijeras a mí, si yo tendría que haber expuesto el tema de cirrosis, entonces yo te podría decir que existen 3 puntos importantes para mí, obvio, ¿no? No tiene que ser necesariamente, pero englobando casi todo. Primero, las causas, ¿no? De la cirrosis, ¿no? Entonces, hay procesos de alcoholismo, hay procesos de, este, de enfermedades hepáticas o infecciones hepáticas que me pueden provocar o que me pueden conllevar a la cirrosis, ¿no? Entonces, la misma hepatitis B. Entonces, factores que van a causar daño en el hepatocito, van a causar un proceso inflamatorio en el hepatocito. Punto número 2 para mí, que sería muy importante, el tema del reemplazo fibroblástico de los hepatocitos, ¿no? Al reemplazar los fibroblastos al hepatocito no cumplen la misma función del hepatocito. Ya por ahí ya también. Y 3, sus complicaciones, ¿no? Entonces, al tener este proceso, este problema que se va a diferenciar por alteración de la funcionalidad del hepatocito y modificaciones de la presión, la patogenia es alteraciones de la funcionalidad del hepatocito y alteraciones de la vascularidad, entonces me van a causar algunas complicaciones como el tema de la citis, como el tema de la hemorragia digestiva alta, como el tema de la encefalopatía, etcétera, ¿no? Pues para mí esos 3 puntos. Entonces con eso yo estoy englobando casi todo lo que es expuesto, ¿no? Entonces hay que hacer ese juego mental cada vez que ustedes lean alguna literatura o algún capítulo o algún tema, siempre traten de sacar lo más importante, traten de enumerar 4 o 5 cosas más importantes de lo que han leído en ese momento. ¿Ok? doctor, gracias. Y es que no había tomado en cuenta que muchas de las causas que puede provocar la cirrosis, o sea, pueden ser modificables. Y lo que usted dice, Sí, ¿no? sobre todo el tema del alcoholismo, ¿no? Mismo. El Sí, alcoholismo, entonces ahí como que podemos evitar la posible consecuencia después de haber una cirrosis. claro. Sí, tiene razón. Ya, gracias, Muy doctor. bien, De manera por la ayuda. muy bien, chicos. Espero que hayan entendido bastante bien lo que corresponde